Ok, bendición para todos, cordial saludo, David Pretel. A esta hora quiero eh, traer un poco de luz acerca de un tema que me pregunta el amigo Salvador Vargas desde México. Con mucho gusto trataré de responderle acerca de qué es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por supuesto, vamos a tener una visión mística al respecto. Adohai, Adohai, Kilrahum Veganu. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que profundicen mucho más con un artículo que está en el blog de nuestro sitio web. Aquí voy a dar una enseñanza y en el blog vamos a profundizar muchísimo más con respecto a lo que dice el Zohar, a lo que dice el Arizal y otras claves bien importantes. Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces vamos a mirar de qué se trata este pasaje místicamente hablando. Ok, entonces debemos entender que en el griego la palabra blasfemia significa hablar mal, calumniar o desacreditar algo. En este caso estamos hablando de algo sagrado. Su correspondiente en hebreo es giduf, que implica deshonrar o despreciar el nombre o la presencia divina. Ahora vamos a profundizar místicamente hablando, cabalísticamente hablando. Blasfemar no es simplemente decir una mala palabra, no es solamente hablar mal, sino que va mucho más allá. Blasfemar significa cerrar, y este tema es bastante fuerte. Blasfemar significa cerrar voluntariamente el canal de conexión con la luz. Siendo consciente de que soy una chispa divina, voy a apagar esa luz. Eso se llama blasfemar. Y esto toma un significado bastante profundo, y por eso les digo que en el sitio web les dejaré el artículo y la descripción, el enlace en la descripción, para que se profundice mucho más con respecto al Zohar, con respecto al Arizal y algunas pautas para determinar en qué área nosotros estamos blasfemando. Entonces, blasfemar es cerrar voluntariamente esa conexión con la luz divina. Es negar o bloquear la influencia espiritual que desciende de los mundos superiores hasta nuestras conciencias. Es bloquearla conscientemente. Entonces, en este contexto, blasfemar contra el Ruach HaKodesh significa negar o rechazar el aliento viviente que me conecta con las dimensiones superiores. Es negar o rechazar ese aliento viviente, el soplo divino, que conecta mi alma con los mundos superiores o con las dimensiones superiores. Pecado, ¿qué es pecado? Blasfemia, todo pecado será perdonado menos el pecado contra el Ruach HaKodesh, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Pecado simplemente es errar en el blanco, ¿no? Perder el camino. Místicamente hablando, pecado no es transgredir una norma legalista, no es transgredir una norma como un código ético, sino que místicamente hablando, pecar es desconectarse de la conciencia de unidad. Es olvidar que somos fragmento de lo divino. Eso es pecar místicamente. Desconectarnos de la conciencia de unidad y olvidarnos que somos chispas de esa divinidad, del infinito. Entonces, pecar es dejarse arrastrar por la ilusión del ego y caer en la dualidad. Profundo, ¿no? Pensar que pecado, la gente, la religión minimiza el pecado a fumarse un cigarrillo, a tomar licor. Y cuando de repente
el que fumó un cigarrillo o el que tomó licor tiene más conciencia de la unidad, tiene más conciencia que es una chispa divina que aquel que está juzgando el comportamiento, entre comillas, pecaminoso, como lo ha determinado la religión. Al Cristo le decían que era glotón, que era borracho y amigo, que era borracho, glotón y amigo de pecadores. Eso le decían al Cristo. Y él respondía: por sus frutos los conoceréis. No por lo que coma o por lo que beba, por los frutos, por los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? La justicia, el amor incondicional, la verdad. Esos son los frutos. No comer o beber o vestirse. Entonces, mientras el pecado lo podemos hacer, ya tengo conciencia de que es pecado, mientras caer en la dualidad, mientras salir de la unidad, lo podemos hacer por ignorancia o por debilidad, porque me cuesta mucho estar en unidad. La blasfemia implica negación consciente de la chispa divina en uno mismo. Eso es bastante fuerte. Puedo separarme o desconectarme de la unidad por ignorancia, pero la blasfemia es sabiendo que soy luz, sabiendo que tengo conexión con lo divino, aún así me niego y aún así corto esa conexión con la chispa divina y por supuesto la de los demás. Entonces, ¿qué o quién es el Ruach HaKodesh? Desde la Kabbalah, el Ruach es el viento, se traduce también como aliento, como espíritu, y HaKodesh para hablar de algo sagrado, para hablar de algo apartado. Ruach HaKodesh es una emanación de Binah, la Sefirot de Binah, que habla acerca del entendimiento espiritual. Es aquella que inspira, es aquella que guía, es aquella que corrige e ilumina. Eso es Binah, eso es Ruach HaKodesh. Eso es Ruach HaKodesh. Me inspira, me guía, me corrige y me ilumina. También está asociada con la Shejinah. Hablar de Ruach HaKodesh, Shejinah, Binah son sinónimos. La presencia divina que habita entre los hombres. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el Ruach HaKodesh, es rechazar voluntariamente esa presencia interior que nos llama a despertar. Prefiero estar en oscuridad que hacerle caso a esa voz interna que me está llamando y me dice: ve, despierta. Esa voz me susurra al alma para que regrese a la fuente y la ignoro por completo. Eso se llama blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Y qué fuerte es eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa este siglo y qué significa el venidero? En el griego siglo es aion, que lo podemos entender como edad, como era o como mundo. En hebreo lo equivalente es olam. Y tiene un significado mucho más profundo. Entonces, Olam Hazé es esta era presente, este mundo, y hace referencia al mundo dominado por la conciencia de la separación, hace referencia al mundo dominado por el ego, al mundo de la fragmentación. Eso significa el Olam Hazé, el mundo o la era en la cual el ego gobierna. El Olana va, por el contrario, cuando se habla de mundo venidero, estamos haciendo referencia a la realidad superior, la conciencia expandida, donde ya no domina el ego, sino mi conciencia superior. Es el retorno a la unidad, es el estado del despertar y la redención. No será perdonado ni en el mundo material dominado por el ego, ni en el mundo de la conciencia superior. Por lo tanto, decir que no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, significa que esa conexión se ha cortado de forma tal y de forma tan profunda
que ni siquiera el tiempo cronológico o espiritual puede por sí restaurarla. Entonces allí Larry dice que para eso se necesita una transmigración del alma, una encarnación bastante fuerte, dice inclusive hasta en una piedra, para que pueda experimentar y pueda aprender a valorar la conexión con la chispa de santidad que mora en cada uno de nosotros. Ahora, esto no significa una condena eterna, como les acabo de decir. La Cábala enseña que todo puede eventualmente corregirse. Pero algunos actos como este, como la blasfemia, ponen al alma en un exilio tan profundo que el camino de retorno solo se da por una intervención divina extraordinaria o una encarnación muy dolorosa y reparadora, como les acabo de decir, que enseña Larizal. Hasta en una piedra puede ser encarnada con tal de rectificar. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí, el Cristo lo que está diciendo aquí desde un nivel interno es que podemos errar por ignorancia, podemos desconectarnos por ignorancia, podemos fallar y aún así podemos retornar. Pero si nuestra alma niega la voz interior si nuestra alma es consciente de la voz interior, si nuestra alma es consciente que es una chispa divina, que es luz, y aún así se niega a escucharla, si aún así se niega a hacerle frente a eso que la voz interior le está diciendo, si nosotros mismos cerramos las puertas del espíritu, entonces, ¿cómo podrá entrar la luz si nosotros mismos estamos cerrando esa opción en nosotros, por decirlo de alguna forma? Entonces, esto no es una amenaza, sino una advertencia existencial, que es equivalente a decir, si tú apagas la lámpara dentro de ti, ¿cómo esperas ver el camino? Entonces, esto es una enseñanza bastante fuerte y que pronto literalmente se pasa muy superficial, sin sentido alguno de la profundidad que tiene este mensaje que el Cristo está trayendo. Como reflexión final, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no es un insulto externo, no es decir, yo no creo en Dios, yo no creo no es decir eso no tiene sentido alguno. Es una actitud del alma que renuncia a su propio despertar, y eso es fuerte y tremendo. Es la actitud del alma que renuncia a su propio despertar, siendo consciente de quién es, no quiere despertar. Entonces, blasfemia es cuando el alma se identifica tanto con el ego, con el dolor, con la materia, que se vuelve incapaz de reconocer la luz que hay en ella y en los demás. Se niega a ser elevada. Y eso místicamente, entre comillas, no se perdona. Difícil que un alma retorne desde ese origen, desde ese punto en el cual se encuentra. Para eso necesita una corrección bien fuerte, para eso necesita una transmigración bien fuerte y dolorosa. No porque Dios no quiera, sino porque el alma ha negado la única puerta de entrada al perdón, la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es la reparadora, la conciencia de unidad es la que nos abre las puertas al paraíso. Entonces, aprendemos lo importante de este pasaje, ¿no? La blasfemia contra el Ruach HaKodesh es negarnos conscientemente, voluntariamente a despertar. Es hacer caso omiso a esa voz interior que nos habla y nos dice, es por este camino que debemos andar. Basta ya de tantas cosas y realmente despertemos a la unidad y al propósito fundamental, que es la elevación de la chispa de santidad en esta dualidad. Un abrazo, bendición. Si tienes alguna duda en los comentarios, no olvides pasar al sitio web porque vamos a profundizar mucho más al respecto de esta enseñanza. Mis enseñanzas me gustan hacerlas cortas,
para no tornarme de pronto un poco aburridor, sino más bien práctico. Y si deseas profundizar, el enlace está en la descripción. Vas al sitio web y puedes estudiarlo con detenimiento y con detalle. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en la próxima.